Muy bien, ya vamos ahora sí a empezar. Reiniciamos. Vamos, estamos entonces, ahora vamos a mirar a los presbiterianos en el Perú. Vamos a ver ahí la misión presbiteriana de la Iglesia Libre de Escocia, ¿no? Vamos a trabajar con ellos a ver qué cosa es lo que nos encuentra. ¿De la mañana ahora? Ah, de la mañana, hermano. ¿De ayer? La misión presbiteriana de la Iglesia Libre, ahí está. Muy bien, gracias por compartir esa parte. Y por favor, ya ahora sí, cierren sus micrófonos, todo lo demás, y solamente voy a hablar yo y luego cuando les indique para que ustedes participen. ¿Ya? Bien, con micrófonos cerrados, entonces estamos aquí. La presencia de la misión presbiteriana de la Iglesia Libre de Escocia se remonta a 1915, año en que el joven John Mackay se estaba graduando en el seminario de Princeton en los Estados Unidos e hiciera por encargo de la misión una gira exploratoria por varias ciudades a América Latina. Este viaje fue con el propósito de establecer una obra misionera y la ciudad escogida por Mackay fue Lima. Y la manera para empezar la obra sería realizando la labor educativa. Otra vez, entonces, una tarea que tiene que ver con un trabajo de formación por medio de la educación, ¿no? O sea, hace una misión de este tipo que ya habían realizado los metodistas en su momento. Ahora, Rich era en ese momento superintendente de la Unión Evangélica de Sudamérica. Fíjense el cargo que tenía Juan Rich, ¿no? Él era parte de una misión. Aunque dijimos también de Rich, bueno, de Bright, que era libre. Creo que también Rich trabajaba con la idea de una iglesia nacional. Bueno, él entonces le ofreció a Mackay transferirle una escuela que venía manteniendo desde 1913 y que la misión estaba a punto de cerrar porque la labor no se había hecho mucho con esta escuela, ¿ya? Y en 1916 Mackay se hace cargo del colegio. Aquí creo que empieza la historia de lo que se va a conocer como el Colegio Anglo-Peruano, ¿no? La Anglo-Peruvian College, ¿no? Que hoy día se conoce como el Colegio San Andrés, colegio que asume ese nombre a partir de los años 70, ¿no? Y ellos siguen el programa oficial de estudios de esa época. Bueno, por supuesto, es un colegio reconocido por el Estado y que sigue el programa curricular de la educación con su propuesta de corte, digamos, desarrollando las tareas de un colegio de una calidad A, ¿no? Ese es más o menos el trabajo que tiene. Ahora, como se dan cuenta, este colegio que recibe en 1916 Mackay, que se había iniciado en 1913, ya estaba por cerrarse, ¿no? Pero Mackay le da otro carácter y empieza una tarea fuerte de labor misionera en educación. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de que él, para tratar con los jóvenes intelectuales de Perú, Mackay ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Allí él estudia un doctorado en filosofía. Y también, por supuesto, logra ese doctorado y llega a ser un destacado profesor, ¿no? Así es que él va a conocer a figuras importantes de nuestra nación, ¿no? Al joven Víctor Raúl Ayala Torre, un joven en esa época, ¿no? Que después fue un político muy importante en nuestra nación. Se hicieron muy amigos, ¿no? Y en los momentos más difíciles de la persecución contra el APRA, partido que fundó pues Ayala Torre, Mackay lo ayudó. Él lo hace profesor del colegio y lo refugió de la persecución militar y política, ¿no?
fue amigo personal de este destacado político peruano, ¿no? Y lastimosamente esto le valió ser perseguido y acusado de ser aprista, ¿no? Macay, por la amistad con Valle La Torre, entonces es perseguido y su labor misionera es detenida en alguna manera. Pero miremos ahora más o menos lo que él logró. La misión de Macay no fue concebida como una agencia evangelizadora, sino como una entidad capaz de ejercer una influencia evangélica en la sociedad y mantener altas normas académicas y morales. Bueno, esto de que no era una agencia evangelizadora era porque había una idea que más o menos venía de las misiones americanas de cómo evangelizar y ganar a las personas, ¿no? Que era el centro, y ese es el corte que tienen muchas iglesias posteriormente, ¿no? Pero las iglesias de corte presbiteriana, las metodistas, tenían otra énfasis, o vamos a mostrar de otra manera, porque algunos cuando mencionan esta idea de que no eran entidades evangelísticas o de influencia evangélica, ¿no? Eh, la, la tarea de evangelización, por un lado, se veía solamente desde un corte espiritual, sin necesidad de influencia en educación, en la labor de salud, en la tarea de la comunidad, ¿no? Solamente ganar a las personas. Y la otra idea de misión era que se pudiera llegar a ejercer influencia evangélica en la sociedad para desarrollar altas normas académicas y morales. Ese era el ofrecimiento de Macay, o sea, dos formas de visión distintas de evangelizar. Una evangelización radical, ¿no? De una manera directa, y la otra desde una perspectiva de formación, ¿no? Y hasta diríamos que desde la concordancia a las escrituras y al mensaje de Jesús sería lo que es el discipulado. El discipulado por formación, por enseñanza, por instrucción. Esa es la forma en que se desarrolló entonces la tarea de Macay, ¿no? Lastimosamente esta tarea no se logró culminar o de alguna manera en un momento del tiempo desaparece. Y la otra tarea, la idea de evangelización, digamos, directa, por decirlo por así, es la que más influencia, es la que va a llegar a tener dominio en todas las iglesias en el Perú. Entonces, la idea que se tiene de evangelizar directamente, hacer el llamado, pasar adelante, hacer la oración, y siempre es la iglesia la que evangeliza, sale hacia afuera, pero siempre es importante estar en el servicio y ahí hacer su decisión y hacerlo públicamente, ¿no? Ese es más o menos el enfoque en que va a llegar a tener esa visión evangelizadora. Bueno, entonces Macay es de la otra idea, de la otra concepción evangelizadora que tiene que ver con la influencia evangélica en la sociedad. Aún así, no descuidó el aspecto eclesiástico, ¿no? Porque era un hombre de iglesia. Que también aquí hay que denotar, porque en la labor eclesiástica siempre la miramos desde la perspectiva del templo y la iglesia, lo que está dentro, que hoy día es lo que extraña a muchos, ¿no? Se ha acordado con eso y que es necesario. No que es necesario, pero que no es indispensable en el sentido, y lo estamos mirando nosotros ahí, porque la iglesia igual se está reuniendo ahora. Igual la iglesia percibe el mensaje. Entonces, es otra concepción ahí. Pero de todas maneras, lo eclesiástico siempre está dado al centro, la iglesia es el centro. Entonces, la misión más bien es que la iglesia es para el pueblo, es hacia la gente, hacia los demás. O sea, tiene que salir hacia afuera. La iglesia tiene que mostrar presencia hacia afuera. Ese creo que es el otro enfoque que nos hemos olvidado y que en alguna manera es la que Macay proponía. Implementó su casa para realizar cultos a la semana, ¿no? Y este esfuerzo no pudo proyectarlo abiertamente a la gente de la ciudad
y su dedicación al mismo quedó reducido a un segundo plano. Cuando el colegio pasó a su local de la avenida Petitoir, se destinó un aula para continuar con los cultos. Y más adelante, para el año 60, la misión estrena en Lima el templo detrás del colegio y le pone el mismo nombre, Iglesia San Andrés, que creo que ahora, entiendo, ya no existe, me parece. La información no sé si la tengo exacta. Alguien por ahí me dijo que ya no existía esta iglesia. Bueno, entonces, este es el primer local en la Plaza de Francia, si se dan cuenta, del Colegio San Andrés. Esto posiblemente es parte de lo que ahora es este local donde está la Universidad Católica, ¿no? En la Plaza Francia. Este es la calle, por acá está Camaná, y esta es una callecita que no recuerdo el nombre. Me parece que es... Bueno, no recuerdo ahorita. Ya. Seguimos entonces la tarea y por favor cierren su micrófono. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ya. En el interior del país la obra presbiteriana empieza con la llegada de Calvin Mackay. Por si acaso, este Mackay no tiene, digamos, filiación familiar con John A. Mackay, ¿no? Es otro Mackay, ¿no? Él se va a Cajamarca, ¿no? En 1921. Y por otro lado también la acción social de Sarah McDougall, quien abrió una clínica en la ciudad, también en Cajamarca. Hubo también esfuerzos en el plano educativo, pero fueron cancelados por la misión en 1933, ¿no? Los tiempos de Calvin Mackay marcan los tiempos de avivamiento presbiteriano, ¿no? Estamos hablando de los años entre 21 al 30, más o menos por ahí, en la década del 20 y comienzos del 30. Los cultos eran muy concurridos, ¿no? Habían centenas de personas, como lo prueba el templo construido en la ciudad. Entonces ahí en Cajamarca tiene una iglesia muy grande. La obra, por otro lado, se abre una obra en Moyobamba. Esa obra de Moyobamba tuvo sus comienzos con el ministerio de dos enfermeras, dos señoritas, Anna Soper y Rhoda Grull, quienes implementan una pequeña clínica, ¿no? Posteriormente, el doctor Kenny Mackay, que es otro Mackay, pues, convirtió la clínica en hospital, ¿no? Y añadió una sección para la formación de enfermeras, ¿no? Este es el famoso hospital del presbiteriano que hay en Moyobamba, ¿no? Que es muy conocido y posiblemente hoy también está siendo requerido para los aspectos de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? La labor eclesiástica y educativa vinieron después, ¿no? Bajo la dirección del doctor Harold Lindsay. Entonces, esa fue la tarea que se realizó en su momento. Bueno, Moyobamba tiene una iglesia bastante grande, es una iglesia local, es grande, también la membresía es bastante grande, es una de las iglesias más grandes que hay en la selva y creo que son de las pocas de corte presbiteriano que se conocen como iglesias grandes, ¿no? También hay iglesias en Moyobamba, también hay en Rioja, ¿no? Esa es otra iglesia, y creo que también en Tarapoto me parece que también hay otra iglesia. Ahora, para satisfacer las necesidades del entrenamiento teológico de los misioneros peruanos, Raywin, el sucesor de John A. Mackay, propuso una labor conjunta de la Iglesia Libre de Escocia con la Misión Evangélica Sudamericana y la Alianza Cristiana y Misionera para establecer el Instituto Bíblico Peruano. Esto lo dejamos, esa parte que se acuerda cuando hablamos de la formación del Instituto Bíblico Peruano. Ya. Esta tarea, entonces aquí la veo ya con mayor fuerza con Rainwick, ¿no? Y también, también está Rich acá. Y están entonces la Iglesia Libre de Escocia con la Misión Evangélica Sudamericana y la Alianza Cristiana y Misionera, que van a formar este Instituto Bíblico Peruano.
Con la fundación de este instituto en 1933, aparece por primera vez en el Perú una institución de educación teológica interdenominacional, porque fue de ese corte. Era interdenominacional. Y saben que esta institución se va a convertir en lo que luego sería el Seminario Evangélico de Lima. Y va a llegar a tener su local en La Molina, ¿no? Avenida La Molina, en La Molina. Entonces, este seminario, desde el año 33, claro, después el comité en universidad, ha tenido dificultades para el licenciamiento, así que en este momento está funcionando solamente con limitaciones hasta que venga el cierre total, y creo que va a volver a ser Seminario Evangélico de Lima, ¿no? Esa es la única mala noticia, pero es la realidad que tenemos, y es el seminario más antiguo que se tiene, por lo menos, en vigencia, ¿no? Algunos dirán que el Instituto Bíblico el Andino también, pero este es el más antiguo, me parece, ¿no? ¿Alguien está con micrófono abierto? Cierre, por favor, porque se está escuchando la conversación. Ya, sigo entonces. Esta obra de los Hermanos Libres se independizó posteriormente de la Iglesia Madre de Escocia para constituirse como la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú en 1963. A pesar de los logros en los primeros tiempos de la misión evangélica de la Iglesia Libre de Escocia, el éxito de la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú ha sido muy pequeño comparado con los esfuerzos de otras empresas misioneras. Y esto se debe a la demora de establecer una obra nacional, ¿no? Y el énfasis en implantar las características culturales externas de la Iglesia Libre de Escocia en las iglesias sigas en el Perú. Creo que ese es un fenómeno que luego se va a repetir en los misioneros americanos, ¿no? Que tratan de hacer la obra al estilo de una iglesia en Estados Unidos. Creo que ese es el error también que tuvo la Iglesia Escocia, la Iglesia Libre de Escocia, que trató entonces a las iglesias sigas en el Perú como que trasladando la cultura, la formación, ¿no?, de esas iglesias y cómo era el ambiente en Escocia. Creo que cada iglesia va a tener su propio factor por el hecho de que son parte de una cultura, ¿no? En cuanto a lo último, entonces la Iglesia Evangélica Peruana está volviendo a hacer énfasis en su tradición del pasado, en su intento de diferenciarse de las demás iglesias evangélicas en cuanto a su liturgia, su dependencia de la Confesión de Westminster, el bautismo de infantes, el rezo del credo y del Padre Nuestro, ¿no? Esto es en cuanto a las iglesias presbiterianas más tradicionales, ¿no? Las iglesias evangélicas presbiterianas ahora han tenido diversas formas, diversos momentos también. Pastor Sánchez, disculpe. Sí. Creo que tenemos que avisar al pastor Timoteo. Está abierto su audio y él está, que se escucha bien claro. Ah, es el pastor Timoteo, entonces. Ya, no sé si alguien le puede avisar de alguna manera, porque sí se está escuchando la voz, sí, claro. Ya. Bueno, de todas maneras continuamos, entonces, para que la cosa, de repente, como está hablando por otro lado, bueno, espero que también él, como va a hacer la edición del estudio, vaya borrando estos momentos también, estos encuentros o dificultades que tenemos. Ya, en 1985, se forma la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, ¿no?, de misión americana, que desarrolla su trabajo en Ayacucho con gente de habla quechua. Esta es otra tradición que viene también, ¿no?, de corte americano. Después, en 1986, la misión escocesa hace convenio con la misión holandesa y en vez de ayudar causa problemas a la labor, ¿no? Y en los tiempos recientes, es decir, por 1995,
recientes en el sentido de que está cercano a nuestro tiempo, ¿no? La Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú se fusionó con la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú, ¿no? Recuerda que esa que se formó en el 85, ya, cuya obra se desarrolla en la Sierra Sur, y también se formó la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú. Esta unión no dura mucho y la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú no queda conforme, porque hay algunos asuntos de dispares, ¿no? De que se cantan los salmos o no, sino los coros. Bueno, entonces esta Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú sigue cantando sus salmos sin acompañamiento, y se separa. Y entonces la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú continúa en Ayacucho, y los dirigentes solo hablan quechua. Aquí está más o menos un cuadro que nos puede reflejar esta figura que les estábamos mencionando. Esta vez la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú se une con la Iglesia Presbiteriana Nacional del Perú y se forma la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú. Luego entonces la Iglesia Evangélica Peruana sale de esa unión y se forma como Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú. Y luego también entonces la Iglesia Presbiteriana Nacional de Perú, ¿no? Y al final se queda entonces la Iglesia Evangélica Presbiteriana y Reformada en el Perú como otra misión, ¿no? Como otra iglesia. Así que son 3 iglesias presbiterianas que hay en el Perú. Ahora, unido al trabajo que después viene por el año 2000, la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Jesucristo en el Perú se une a esto, y no lo he puesto acá en el cuadro integrado, ¿no? Este trabajo que es con la misión coreana, ¿no? Y claro, la misión coreana también hay diferentes iglesias que se van formando, algunas se llaman presbiterianas, otras no tienen ese nombre y van a tener otras instancias, ¿no? Pero la que por lo menos tiene la tradición de presbiteriano es la IP Cristo P, Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Con sus características particulares, con su énfasis que los misioneros coreanos le han dado, pero siempre preservando la tradición y el cuidado para tratar de amoldarse a las iglesias que hay aquí en el Perú, ¿no? La IPCRISTOPE más bien tiene un corte pentecostal, pero que no ha forjado mucho en las iglesias que ha formado, ¿no? Entonces eso es, aunque eso la hace también un poco independiente y particular con respecto a las otras también, ¿no? Muy bien. En medio de los acuerdos de la obra presbiteriana en el Perú, aparece en nuestro país una nueva obra de misionera, ¿no? Y no es la tradicional, sino viene del Oriente, está la de Corea. Los misioneros coreanos de corte presbiteriano llegan al país a mediados de la década de los 80, exactamente. En 1985, con el primer misionero coreano Jong Il-Hwan, aunque posiblemente hayan otros más también, ¿no? Que vienen por esa etapa, van viniendo varios. Los Hogan es otro también que viene de hace un tiempo atrás. Esta es una nueva empresa misionera que tiene su fundamento en el avivamiento de Corea. El misionero realiza contacto con la obra de la iglesia presbiteriana y además de relacionarse con otras denominaciones, tuvo contacto con Samuel Calderón, y también Eugenio Kelly, que eran de la Alianza Cristiana Misionera, ¿no? Eugenio Kelly, misionero de la Alianza Cristiana Misionera, y uno de los que de paso formó el movimiento que va a tener la Alianza Cristiana Misionera, que se va a llevar Lima en el Encuentro con Dios, ese programa de evangelización que propone en los años 70 y que impulsa la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Samuel Calderón llegó a ser presidente de la Alianza Cristiana en el Perú, ¿no? Y hoy día, bueno, ya él descansa en el Señor, ¿no? Pedro Merino también es otro de los que el contacto, y también Pedro Arana, que es pastor presbiteriano de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Perú. También se instala en Cajamarca y ahí hace su labor misionera
de 1986 hasta volver a Lima en 1989. Y Hugo Iruán ahora está en Pucallpa haciendo su labor tanto educativa como de iglesia. Aquí entonces está en el 93, funda 2 iglesias en Chillón y Huaycán. Chillón fue dado a la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. No aceptan porque no querían quedarse a cargo de la mantención del pastor. Y más adelante, Huaycán se entregó a la Iglesia Presbiteriana Nacional de Perú. Pero la misión coreana mantiene a un misionero que mantiene esa carga. Y el misionero Wang toma su año sabático entre 94 y 95. En su regreso encuentra esa situación, por lo que se propone trabajar formando nuevas congregaciones, ¿no? Ya no en relación con las iglesias que habían en nuestro país. Entonces, Trujillo, Huánuco, Zapampa, Pucallpa y Lima forman nuevas obras presbiterianas, ¿no? Y el pastor Sanguili y el misionero Wang trataron de trabajar con la Iglesia Evangélica Presbiteriana Reformada del Perú desde el 95 hasta el 99, tratando de mantener un poco la unidad, y al final decidieron dar una última oportunidad y luego entonces van a hacer lo que yo ya les mencioné. En esa situación la misión coreana presbiteriana ya tenía otros misioneros con iglesias desarrolladas por su ministerio, y al no tener una buena relación con las denominaciones presbiterianas, que ya tenían trabajo con misiones como la escocesa, americana, no se les da lugar, y eso lleva a los misioneros a formar la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú en el año 2000, teniendo de base las iglesias fundadas. Esta obra renueva la tarea presbiteriana de esta manera y otras iglesias integran a la nueva organización. El paso a esa iglesia de Chillón es la que se queda en la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú, ¿no? Entonces, y en 2004 se da inicio al Seminario Evangélico Presbiteriano del Perú, que es el STEC Perú, ¿no? En donde están estudiando ustedes, ¿no? Bueno, esa es más o menos la idea y la tarea de trabajo que se ha hecho en ese tiempo, y lo que es corresponde a nuestra, digamos, a la tradición que hay dentro de las iglesias presbiterianas. A ver, me gustaría en todo caso decir que uno de los que está bastante ligado a la tarea es Carlos García. Carlos, a ver si nos puedes decir algo. Creo que vienes de Moyobamba, ¿no? Y estás más cercano a esa obra. ¿Nos puedes contar algo también de la tarea por allá? Carlos no está, profesor. ¿No está? No está en clases. No está. Qué pena, mira. No es que no puedo ver quiénes están acá, sino, bueno, qué pena. Bueno, entonces ojalá que el pastor lo borre en todo caso, ya que no está. Se ha perdido esta parte, pero hubiera sido un buen aporte de Carlos. Espero que la próxima semana esté con nosotros y podamos dialogar un poco con respecto a esto, ¿no? Bueno, una intervención de parte de ustedes, en todo caso, para ver esta labor, esta tarea que hemos planteado, ¿ya? Vamos a mirarnos un poquito, a ver si se puede, ¿ya? Muy bien. A ver, Joel, ¿qué nos dices en cuanto a esta tarea de la IEP y de la Iglesia Presbiteriana? ¿No? Y bueno, también un poco la metodista, porque creo que hemos tocado estas tres y vamos a mirar a ver cómo plantear un resumen de cada una de ellas. Sí, pastor, siempre, a veces, por no querer compartir, de repente se van surgiendo las divisiones, ¿no? Pero al final Dios usa para bien todo lo que, porque así se va expandiendo más el trabajo de la iglesia. Sí. Muy bien, bueno, esa es digamos, una concepción positiva, ¿no? del movimiento, de cómo se ha ido dando estos aspectos de iglesia, ¿no? De formación de iglesia y desarrollo de la misión. Pero hubiera sido interesante
que esa vocación de Rich y de Bright, de hacer una iglesia unida, ¿no? Hubiera pegado y otros hubieran trabajado esa tarea de hacer esfuerzos, ¿no? Para que tuviera una iglesia consolidada, ¿no? O quizás con diferentes características, pero identificándose como una, ¿no? Hubiera sido interesante. Lastimosamente no se pudo hacer eso, o no se continuó en todo caso, por quizás la misma idiosincrasia que tenemos en el país, ¿no? Entre uno y otro, mira, a nivel político, a nivel educativo, a nivel social, imagínense en cuanto a iglesia, ¿no? Entonces creo que es parte de la idiosincrasia nuestra también el hecho de no poder estar forjando algo que sea con matices, pero identificándose como uno solo, ¿no? Eso hubiera sido excelente y hoy día le hemos ganado mucho espacio. No sé, ¿qué te parece? Sí, pastor, pero a veces yo pienso que los que están debajo del liderazgo no esperan su tiempo, no esperan su momento y quieren surgir antes de tiempo y causan la división, ¿no? Claro. Bueno, también hay que añadir a ese aspecto de la idiosincrasia nuestra y de toda Latinoamérica también, es esa actitud caciquista del liderazgo, ¿no? Es decir, esa actitud autoritaria, ¿no? Verticalista y del cacique, ¿no? Entonces, que surge alguien que hay que seguir a él, ¿no? Ese es el que nos va a llevar, ¿no? Y al final tenemos las dificultades, ¿no es cierto? Pero bueno, así es la cosa. Hay que ver por otros lados todavía los esfuerzos de seguir en las relaciones juntos, que es necesario proponernos, ¿no? Y a partir de las instituciones que tenemos, por lo menos representativas de cierto sector, porque no está todo el sector evangélico representado en el Concilio Nacional Evangélico y en la Unión de Iglesias, Unión Nacional de Iglesias del Perú, ¿no? UNICEF. Entonces, eso lo vamos a tomar en su momento, y creo que no hablo de ellos. Me gustaría, voy a poner también en el plano eso, lo vamos a trabajar en las siguientes semanas. ¿Qué importancia tiene esa participación del CONEC y también la de UNICEF, ¿no? Y por ahí hay otra federación, hoy día FED ha puesto Federación Evangélica del Perú, FED, que todavía no es reconocida oficialmente, pero que ya está moviendo un grupo, y quizás de iglesias independientes, posiblemente, ¿no? Que no están confederadas, que no tienen relación alguna. Muy bien. Anima Alejandrina, dinos a ver tu participación. Queremos ver eso. Pastor, ¿qué podría decir? Bueno, en gran manera la iglesia presbiteriana ha ocupado, ¿no? Ha trabajado muy bien desde los antiguos. Hoy en día los presbiterianos se sienten muy orgullosos de lo que han avanzado como iglesia en el país y en otros países también. En el interior del país, ¿no? Cajamarca, Ayacucho, San Martín, son las zonas que tienen muy fuerte, ¿no? Sí, bueno, más bien todavía no ha llegado a Quiabamba, no sé si habrá en Cusco, pero... No, en Quiabamba está la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana. Hay la IEP, pero la presbiteriana no. No. En el sur es muy fuerte la IEP, por si acaso. En el sur de nuestro país, la Iglesia Evangélica Peruana tiene todo dominio, ¿no? Claro, después en Arequipa hay la Alianza Cristiana Misionera, Tacna también, Moquegua están los bautistas, ¿no? Pero básicamente la obra del sur es de la IEP, ¿no? Sí, la verdad, no tenía tanto conocimiento de las existencias de las iglesias allá en Cusco ni en Quiabamba, pero sí llegué a conocer mediante mi compañero Carlos que sí, que la iglesia presbiteriana tuvo un auge, ¿no?
durante ese tiempo. Ya. Y, bueno, para la gloria de Dios, ¿no? Claro, muy bien. Esa parte no la he visto. Parte de la iglesia de Ayacucho sí la conozco porque también hay un pastor que se formó en el Seminario Evangélico de Lima, que escribe un libro, hay un libro sobre la historia de la iglesia presbiteriana en Ayacucho, ¿no? Ese es otro aspecto también importante trabajar, o sea, la historia escrita en libros, ¿no? Documentada, ¿no? Es bueno trabajarla. No sé si hay una historia de la iglesia de Moyobamba, por ejemplo, puede ser, ¿no? O la de Cajamarca, ¿no? Hay mucho que decir, por ejemplo, con este asunto del hospital allá en Moyobamba, ¿no? Que no se ha repetido en otro lugar. El caso, por ejemplo, de los adventistas, sí lo tienen una clínica aquí en Lima y tienen clínicas en Iquitos, en Pucallpa tienen el colegio flotante, creo que es el único, me parece, no sé si no, pero el primero colegio flotante, ¿no? Colegio adventista, en el mismo lago Titicaca. Entonces, hay obras que se han ido dando y que han sido consolidadas, ¿no? Desde el área social, ¿no? Cómo la iglesia ha podido ayudar a la sociedad también. Y las otro corte que ya mencionamos, evangelístico, que también no ha dejado de tener sus colegios, ¿no? La Alianza Cristiana Misionera, siendo una iglesia netamente de evangelización, ¿no? Y de misión evangelizadora, tiene también su colegio, ¿no? Tiene colegio en Lince y tiene otro colegio en Pueblo Libre. Y administró también colegio, me parece, Johannes Gutenberg, ¿no? Que está en el Agustino. Entonces, en cada área no también está en la educación, pero no es su visión propiamente eso, no es otra la tarea, ¿no? Muy bien. José, ahora dime, a ver, si nos fue de nuevo José Figueroa. Pastor. Bueno, estaba escuchando un poco de la historia de las diferentes denominaciones, ¿no, Pastor? Me impresionó el entusiasmo que pusieron, ¿no? Nuestros primeros hermanos aquí en Perú, ¿no? Y tenía, Pastor, un inconveniente no entendía acerca de Thomas Wu. El primer instituto bíblico en Lima es una de sus trabajos de él, ¿no? Así es. Y el primer colegio en Huancayo, ¿solo esos dos son los que resaltan en sus obras grandes? No, y ya mencionamos también el colegio María Alvarado, ¿no? El Lima High School, que todavía permanece, y el de Huancayo todavía permanece, ¿no? Y son importantes eso. En el caso de los metodistas es el colegio América, ¿no? En el Callao. Esa es otra obra, pero esa no sé si Tomás Wu lo formó, ¿no? Eso no tengo la información. Habría que confirmar ese aspecto. Y la Iglesia Evangélica Peruana, si viendo el estudio que nos estaba dando, la enseñanza, ha hecho bastantes obras, ¿no? Así es, ha hecho obras, la obra inicial de Mandamientos, que es una obra tremenda, la imprenta, que era la imprenta del Inca, y que luego se forma la librería, ¿no? Esta imprenta publicaba sus propios, los diarios, estos periódicos, revistas, folletos, ¿no? Todo para la evangelización, ¿no? Entonces, desde esa imprenta se proveía a los misioneros y a los evangelistas por todo el Perú de folletos y periódicos que hablaban de temas importantes y que eran motivos para evangelizar, para llevar la palabra a Dios, ¿no? Ese fue un elemento importante y creo que no se ha hablado mucho de este asunto, ¿ya?
de ese periódico específicamente que estuvo hasta un buen tiempo y que llegó a, si no me equivoco, hay ejemplares en la Universidad de San Marcos, ahí los vi, ¿no? Acerca de quienes también escribían en estos documentos, ¿no? Pero bueno, hay algunos aspectos que va a llevar al compromiso de la Iglesia, al compromiso también social, y que se va a utilizar la página impresa, ¿no? Es, como digo, es el otro lado que no se concretó dentro de la Iglesia, sino nosotros tendríamos hoy día una participación mucho más directa en la sociedad con nuestra voz. Hoy día la voz de la Iglesia evangélica no se le escucha, ¿no? Porque no se le da mucha importancia, porque no ha habido ese respaldo. Pero en su momento sí hubo una voz que se estuvo formando, una generación que quedó trunca porque no se continuó, lastimosamente. Recuerdo cuando una vez hicimos una historia de la iglesia para averiguar la historia de esa iglesia, recuerdo de Carlos, ¿no? Que la iglesia de Moyobamba ya cumple 100 años, creo, en Sí. Y es una iglesia que, de verdad, que impresiona. Y estaba viendo en Facebook, en las noticias, que aún hoy da mucho apoyo en la zona. Sí, está haciendo mucha labor. Hacen labor social. Sí. Por la pandemia y por otros momentos también. Es una iglesia que continúa haciendo su labor, ¿no? Y creo que podemos hablar de una iglesia que ha consolidado la tarea, ¿no? En todos los aspectos, porque evangeliza, ¿no? Porque sí, también tiene su colegio, claro, y también, y otra cosa es el hospital. Ese es el otro lado también, José. Sí. Claro. Ya, entonces, ahí está el pastor Eliderio. Él con el pastor Tito y otros más tiene un equipo. Él es bien dinámico y trabaja haciendo una labor muy fructífera, ¿no? Y ha mantenido el crecimiento de su iglesia, ¿no? En la zona es conocida, muy conocida. Claro, ya. Bueno, yo creo que la iglesia debería tener esa influencia, ¿no? En su zona, ¿no? La iglesia, si va a Moyobamba, la iglesia de Moyobamba está a una cuadra nomás de la Plaza de Armas, ¿no? Una o dos cuadras, por ahí está cerquísima a la Plaza de Armas, ¿no? Y bueno, no es el hecho de... Y ahí está también el Poder Judicial, de paso, al costado. Claro, es muy importante. ¿Ya? Entonces está dentro de un lugar bastante movido, ¿no? Que cuentan inclusive que en la época del terrorismo esa sede del Poder Judicial fue atacada, ¿no? Y el ataque también afectó a la iglesia, en parte, ¿okay? Entonces es parte de todo un historial de la zona también, ¿no? Hay que dar gracias a Dios por esa labor, no tanto porque, contando en grueso con las iglesias presbiterianas en el Perú, es una denominación bastante pequeña, en realidad, muy pequeña, ¿no? No, sí, tiene peso en el interior, y específicamente en Ayacucho, Cajamarca y Rioja, perdón, San Martín, ¿no? San Martín. Pero le decía Rioja porque en Rioja también tienen una iglesia, que también es San Martín. Entonces, luego en Lima es muy poco. Lima no ha sido fuerte, ¿no? No es una iglesia como el caso de México. En México la iglesia presbiteriana sí es muy fuerte. Pegó tanto que es una de las obras más grandes en México, ¿no? Aquí en Perú la iglesia más grande es la del Movimiento Misionero Mundial, ¿no? El Movimiento Misionero Mundial es una de las iglesias más grandes. Y luego las Asambleas de Dios, ¿no? Antes eran las Asambleas de Dios, pero creo que el Movimiento Misionero le pasó, ¿no? Ahora es una de las más grandes. En todo caso, y la Alianza tampoco es una iglesia tan grande,
solamente creció en Lima, en provincia poco. Entonces ahí creo que ahí vienen las diferencias en cuanto a las iglesias. Unas iglesias que han crecido firmes en el interior y otras iglesias que no han pegado en Lima. Y hay iglesias que han pegado en Lima que en el interior no tienen mucha presencia, ¿no? O que su presencia es poca. No es visible, pero en algunas zonas, ¿no? Entonces, creo que este es un factor que se va repitiendo en alguna manera. Decíamos, por ejemplo, la IEP, todo el sur, ¿ya? Pues tú vas a Lima, Lima tiene varias iglesias, pero son pequeñas. Tú vas al norte, también tiene iglesias pequeñas, ¿no? Las asambleas se ha ido por los conos, hay muchas iglesias en Lima, ¿ya? Tiene bastante presencia, pero son pocas las iglesias grandes. Ahora, en Espitarte, luego por ahí está el centro evangelístico, puede ser unas 3 o 4 iglesias que más o menos han despegado. Pero tú vas a cualquier parte de la provincia, a un pueblito pequeño, y encuentras asambleas de Dios, ¿no? Un lugar pequeño, pero ahí está, lo encuentras. También iglesias pentecostales, ¿no? Los bautistas están norte, en Lima también hay algo, en el centro también tiene, ¿no? Y parte de la selva también tiene iglesias. Entonces, cada una se ha ido distribuyendo de una u otra manera, ¿ya? Cuando ya el impedimento, y alguno diría, bueno, ¿por qué se va al sur o todas estas misiones que habíamos mencionado? Cuando venían los misioneros, ellos dividieron en realidad el Perú, ¿no? Esa misión para las regiones extranjeras, ellos dividieron el país y hicieron entonces como una especie de conexión, ¿no? Cada denominación iba a ir a su zona, ¿no? Pero luego ya se fue rompiendo esa figura, ¿ya? Por ejemplo, la Asamblea de Dios que llegó, ¿a dónde lo metieron? A la sierra, y a la sierra de Chimbote, a Macate. Ahí empezó la obra, ¿ya? Pero en Macate no quedó ninguna iglesia, ¿ya? Los misioneros rompieron con eso, se vinieron a Lima y formaron una iglesia en el Callao, que fue una de las iglesias más antiguas. Y luego ya comenzaron a hacer otras ahí, ¿no? Entonces, hubo una limitación, como digo, lotización o zonificación. Cada denominación en su lugar, ¿no es cierto? En norte, sur, el centro, ¿ya? Y ese es el resultado que tenemos hoy día, ¿no? En alguna manera. Pero luego ya se abrió esa idea, esa posibilidad, y ahora se puede formar y fundar iglesias en cualquier parte del país, ¿no? Porque nadie tiene la hegemonía, ¿no? Del sector. Pero tuvo un momento esa idea que pegó por los misioneros, especialmente los de las regiones extranjeras. Ellos formaron ese aspecto, ¿no? Bien, algo más que quería mencionarles a ustedes aquí es que la próxima semana vamos a hablar entonces de la alianza que tiene Misionera. Ya vamos a hablar ahí algo de Simpson, un poco el proyecto de Lima en Encuentro con Dios, cómo fue todo ese aspecto. Aquí se va a hablar acerca de la situación que hubo con la IEP, ¿no? Para poder entonces trabajar este aspecto de las dificultades y lo que se llama la primera división de una iglesia en el país, ¿no? Que yo no lo considero división realmente, era un trabajo de apoyo entre misiones, ¿no? A la iglesia evangélica peruana, y ahí estaba la Misión Alianza, que luego deja de ser misión y se convierte en denominación. Eso es posterior, ¿no? Pero cuando vino como misión, ¿no? Y fuertes tareas, recuerden, fueron tres instancias misioneras que desarrollan el país, la tarea de evangelización, ¿no? Una es la unión de los esfuerzos de la RB, la que le llamaban, a ver, es RMB en inglés, ¿ya? Que es la Unión Misionera para Regiones Lejanas, o
Unión Misionera para las Regiones Extranjeras. La otra era la de USA, que era la Unión Evangélica Sudamericana, ¿no? Y la Alianza Cristiana Misionera como misión, ¿no? Entonces fueron los que hicieron en conjunto la obra pionera de la iglesia, ¿no? Esto es posterior, se dan cuenta, es posterior a la tarea de Pensotti y de Thomas Hook, ¿no? O en alguna manera también Hook estaba por ahí, pero este trabajo fue ya dependiendo de esa primera tarea de metodismo que desarrolló en su primer momento, ¿no? Resumiendo esa idea, podemos decir que las iglesias que tuvieron primera presencia fueron la anglicana, la metodista, ¿ya? Y las misiones tanto americanas como escocesas, ¿no? Apoyando la tarea de la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? O de una iglesia nacional. Más que Iglesia Evangélica Peruana, que es una denominación, es hablar de la Iglesia Evangélica en el Perú, ¿no? De una iglesia nacional. Esa fue la idea de trabajo, ¿no? ¿Cuánto hubiera llevado? No sé, es mi parecer en el asunto de poder haber hecho una iglesia de ese tipo, una sola. No se logró. Bueno, creo que en toda Latinoamérica no tenemos un esfuerzo de ese tipo. México tiene su diferencia, o sea, esa idea de iglesias nacionales que había en Europa, ¿ya? No se pudo desarrollar acá, ¿no? En todo caso, la Iglesia Evangélica Peruana tiene su rezago. El nombre es Iglesia Evangélica Peruana, ¿verdad? Pero no es que la Iglesia Evangélica Peruana contiene todas las iglesias evangélicas de Perú, ¿no? Es un nombre o una organización que inició en su momento y que posteriormente van a venir otras también y se forman en el Perú. Y algunas van a llamarse, van a utilizar ese nombre, ¿no? Por ejemplo, la Alianza Cristiana Misión después se convierte en Alianza Cristiana Misión, Iglesia Alianza Cristiana Misionera en el Perú, ¿no? O Iglesia Alianza Cristiana del Perú, ¿no? Es su nombre. Entonces, cada denominación o organización va a tener su propio nombre, sus propias circunstancias. Hay otras iglesias que después vamos a conversar, vamos a mirar la figura de la alianza, vamos a mirar la figura de los bautistas, vamos a mirar a los pentecostales también, ya vamos a mirar, a ver si esta semana que viene vamos a trabajar algo de estas iglesias, y la siguiente también, y llegando a ver también las iglesias carismáticas y las independientes, esas son las que son más cercanas a nuestro día también, ¿no? Y las otras de corte apostólico, las nuevas que hay por ahí, y ver cuánto valor evangélico que tiene y cuánto hay necesidad de cantar, es decir, dejar de lado algunas que, aunque tengan una tradición o un corte, un nacimiento evangélico, pero que se han alejado de alguna manera de los principios evangélicos, ¿no? Y se han ido por otras corrientes. Eso también existe en nuestro país y todavía no ha habido ninguna misión que haya asumido el reto de hacer las diferencias, ¿no? De marcar la diferencia y buscar tener una iglesia evangélica realmente evangélica, ¿no? Estamos muy mezclados en ese aspecto, ¿no? Entonces habrá que diferenciar entre una y otra, ¿no? Me parece que ese sería el pleno del asunto, ¿no? Pastor Sánchez, Sí, también la iglesia nazarena también es que influencia mucho, es muy grande, ¿no? Su denominación. claro. Ellos son lo que se llaman los movimientos de santidad. Están los peregrinos, están la iglesia de santidad, la iglesia de Nazareno, que también son obras importantes. No han crecido en el fondo como deberían ser, pero ellos son de influencia metodista también, ¿no? O sea, o dentro del movimiento de santidad, proceden de eso, de ese avivamiento en Inglaterra,
de las iglesias de santidad. Es otro elemento también ahí que va trabajándose y es importante. Por ejemplo, hay un instituto, el Seminario Nazareno, que también que es importante. Hoy veo que tienen una fuerza, ¿no? Y están desarrollando muy bien. Entonces el impulso está en que hay organizaciones que todavía tienen la mística, que lo que pasa es que no los conocemos a todos, o de repente en medio de la vorágine que vivimos, no, como que están ocultas, ¿no? O no las hemos considerado porque no nos ha importado mucho, pero que su historia es importante para nosotros como evangélicos. Es importante la historia de cada iglesia, de cada movimiento, asumirla, conocerla, saberla, y edificarnos también con ellos, porque son nuestros hermanos, ¿no? Tendrán otro nombre, tendrán quizás algunas tradiciones o costumbres en cuanto a su origen, pero son evangélicas, no se les puede quitar esa condición, son parte de nosotros. Ahora, la pregunta más bien quedaría para que ustedes lo vayan trabajando, es de por qué tenemos tantas iglesias evangélicas. Ya Joel mencionó, ¿no?, las divisiones, pero ¿se deberá solamente la iglesia a las divisiones solamente? ¿Por qué hacer más? ¿Y por qué uno va a encontrar, pues, si no son, de repente son miles, diferentes nombres, diferentes clichés? Hoy ahora está, digamos, en boga las iglesias independientes, los pastores independientes, o pastores que no son formados de un instituto o de un seminario, sino que se han abierto en el mismo trabajo, en la misma labor, y por la asistencia, la necesidad de asistir a los hermanos, se han desarrollado un ministerio, pero no están formados, no están formados de una manera sistemática, de una manera, digamos, teológica, bíblica. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de mensaje están dando? ¿Qué tipo de mensajes se escuchan? ¿Qué es lo que ellos digieren? Es decir, ¿de dónde viene su mensaje? ¿En qué se basan? ¿No? Y algunos se basan, pues, yo por ejemplo he escuchado nombres de personajes de un lado y de otro, ¿no?, de grandes predicadores o pastores conocidos, y entonces encuentro que uno es seguidor de tal, el otro es seguidor de cual, ¿no? Y el otro es líder de tal, y la iglesia está con tal movimiento. Entonces, pero no hay su consistencia, su mensaje, las prácticas, hay esas dificultades, ¿no? Entonces, son pocas las iglesias independientes que sí tienen peso y que son muy buenas por su liderazgo, ¿no? Un liderazgo sólido va a ser iglesia sólida. Un liderazgo fuerte que sepa su lugar en la sociedad y que pueda llegar con precisión con el mensaje del Evangelio y que tengamos ese mensaje abiertamente a la gente y que llegue a todas partes. Creo que es lo que necesitamos, ¿no? Más allá de nuestra forma denominacional, ¿no? Es necesaria una presencia de ese tipo. Y que surja, pues, de cualquier iglesia que sea, ¿no? Y si es así, en buena hora. Pero el carácter evangélico de nuestra forma de ser debe estar presente ya dentro del presbiteriano, dentro de los nazarenos, dentro de la alianza, dentro de los bautistas, dentro de la asamblea, dentro de la iglesia de Jesucristo del Perú, la iglesia de Cristo, la iglesia pentecostal, ¿no? Aún las iglesias independientes, todas, creo que necesitan dar esa forja de lo que es lo evangélico. Y ahí está justamente el estilo. Y quería, a ver si para la próxima semana, ¿qué les parece a ustedes? Busquen ustedes el concepto de lo evangélico. ¿Qué es lo evangélico? Se van a encontrar que es bien difícil encontrar una definición de qué cosa es lo que caracteriza a lo evangélico. Busquen de todas maneras, a ver, sería interesante trabajar esa parte, ¿no?
para que en un curso como este no lo definamos simplemente en historial, es que es muy bonito y todos hemos conversado muchas maravillas de la iglesia y de la obra, y también mirar los efectos y errores que tenemos, pero sin mirar la cuestión de identidad. Entonces no estaría completo, ¿ya? Así que se lo dejo para ustedes en este trabajo para la próxima semana. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces busquen ese, qué es lo evangélico, qué es lo que caracteriza el ser evangélico, qué es la temática, la doctrina, el carácter, la mentalidad. Recuerden que el evangélico está ligado al evangelio. Ya por ahí puede ligarse el asunto, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosa más que quieren decir? Si no, ya vamos cerrando. Estamos en el espacio aquí. Hoy hemos hecho la clase por medio del celular, ¿no? Y por eso que no he podido transmitir este tipo de PPT por un accidente que tuve con un alto. Ya ojalá que esta semana ya esté mucho más, pueda estar activo y poder trabajar este asunto, ¿no? Gracias por ustedes, por la presencia de ustedes y creo que por su participación.